Eh, Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, primeramente para iniciar sobre el tema de los distintivos bautistas. Señor y Padre Celestial, le damos gracias, mi Dios, por lo bueno que es usted para con nosotros. Padre, queremos ponernos en sus manos, Señor, que usted quite, Padre, este siervo inútil, Señor, y que usted me guíe, mi Dios, para dar este mensaje, Señor. Mi Dios, yo no soy nada, Padre, si usted no está conmigo, Señor. Mi Dios, porque yo pudiera hablar mucho, Señor, pero nada edificante, Señor, si usted no obra, Padre, a través de mí, Señor. Mi Dios, le pedimos que me llene de su espíritu, Padre, que llene de su poder, Señor, para que su palabra, Señor, sea edificante para su pueblo, Señor, para su iglesia, mi Dios, y Señor, también, Padre, para su siervo, Señor, quien está aquí al frente, Señor, quite los nervios de mí, Padre, y Señor, que no sea palabra de hombre, Señor, sino palabra suya, Señor, para que todo aquel que escuche, Señor, aquellos que están aquí presentes, como a través de las redes sociales, Señor, puedan comprender, Señor, su palabra, mi Dios, y también poner en práctica, Señor, lo que usted desea hablarnos a cada uno de nosotros. Padre, le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver en esta tarde, tenemos y creemos como bautistas fundamentales, hermanos, que la Biblia, lo que tenemos aquí, este bendito libro, es la palabra de Dios. Y como base para nosotros decimos que es nuestra regla de fe y práctica. Hermanos, desafortunadamente, hermanos, muchos de nosotros decimos creer que la Biblia es la palabra de Dios, pero no la practicamos tal y como se debe, hermanos. No la practicamos como decimos o profesamos creerlo. Si verdaderamente lo creemos, hermanos, así como lo confesamos, que nosotros creemos en la palabra de Dios como nuestra regla de fe y práctica, hermanos, deberíamos simplemente, hermanos, obedecer la palabra de Dios, porque no se puede decir que creemos que es la palabra de Dios, no podemos decir que es nuestra regla de fe y práctica si nada más lo hablamos y no lo practicamos. Nosotros como bautistas creemos que la Biblia es la única autoridad para nosotros, que no hay ninguna autoridad de cierta manera del hombre o de algún concilio de algunas otras iglesias para que nosotros podamos obedecer la palabra de Dios. No hay concilios de iglesias que puedan suponer lo que la Biblia dice. Nosotros como bautistas creemos la palabra de Dios y debemos obedecerla como lo que es nuestra regla de fe y práctica. Vamos a leer, hermanos, un poquito sobre en Segunda de Timoteo, el libro de Segunda de Timoteo, hermanos, capítulo 3. Versículos del 16 al 17, Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. La palabra de Dios dice así, hermanos: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí, hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo que la misma palabra, la misma Biblia, las escrituras nos enseñan, nos corrigen, nos redarguyen, nos instruyen en justicia, hermanos. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay mayor autoridad que la palabra de Dios, hermanos. Aquí la palabra nos dice que tenemos lo suficiente, que es lo que nos enseña, que es la palabra, está inspirada por Dios. La misma palabra de Dios, hermanos, que tenemos, que debemos de seguir. Si tenemos algún tema, hermanos, que tenemos alguna duda de cómo llevarlo a cabo,
La palabra de Dios nos lo enseña, hermanos, cómo debemos de guiarnos, cómo debemos corregirnos. Otra de las cosas, hermanos, como distintivos bautistas es la autonomía de la iglesia. Nosotros los bautistas creemos que la iglesia local es un cuerpo independiente y responsable al Señor solamente. Perdón, hermano. No hay ninguna persona u organización sobre la tierra que pueda dictar lo que la iglesia local pueda o deba hacer. Nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. La iglesia local es independiente, hermanos. No hay concilios, como lo dije antes. En la antigüedad, hermanos, en la primera iglesia, en los tiempos del Señor Jesucristo, de los apóstoles, hermanos, mirábamos que cada iglesia era individual, hermanos. Cada una llevaba a cabo sus propias reglas, hermanos. Dice Mateo, vamos a leer el libro de Mateo 18:15, hermanos. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Dice la palabra de Dios: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Este es una guía, hermanos, de cómo debemos tratar muchas veces contra aquellos que pecan contra nosotros. Pero es un ejemplo también de que la iglesia local toma sus decisiones y no se guía por lo que otras iglesias dicen o por las que otras iglesias digan o quieran instruir o quieran, ¿cómo se dice? O quieran imponer sus reglas dentro de la iglesia local. Hemos visto en las iglesias, hermanos, en el libro de Apocalipsis, que el Señor reprende a cada iglesia en particular por cómo llevan las cosas. No dice que todas deban de ser iguales, sino que a cada una por sus propios hechos o sus propios actos. Así que, hermanos, tenemos una autonomía nosotros en la iglesia. No somos guiados por ningún concilio o por ningún papa o por ninguna otra institución que pueda guiar a la iglesia más que la misma iglesia, que es la iglesia del Señor. También tenemos, hermanos, entre los distintivos bautistas que hay 2 ordenanzas que la Biblia enseña. Muchas otras sectas o denominaciones enseñan que hay varias ordenanzas, pero la Biblia es muy específica y nos muestra que solamente hay 2 ordenanzas. En la Biblia dice ordenanzas sobre practicar, que la iglesia debe practicar, son el bautismo y la cena del Señor, hermanos. Veamos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 41 al 47, hermanos. Dice la palabra de Dios así. Voy a leer Hechos 2, 41 al 47, dice la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, hermanos, aquí nos está
ordenanza de los que deben de ser bautizados, hermanos. Como ordenanza tenemos también en el libro de Mateo, hermanos, otra referencia sobre el bautismo. Y lo vamos a ver en la Gran Comisión. Mateo 28, 16 al 20 dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 18. Y se acercó Jesús y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, aquí está una de las enseñanzas que nos dejan de las ordenanzas, que es bautizar, el bautismo, que es la práctica que se debe de llevar, hermanos, en la iglesia. La otra, hermanos, es sobre la cena del Señor, y es en Primera de Corintios capítulo 11. Otra de las ordenanzas bíblicas, hermanos, que son de las que nos rigen como bautistas fundamentales. Dice la palabra de Dios en el capítulo 11, versículos 23 al 32, hermanos, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hermanos, aquí en los versículos del 23 al 26 nos habla de que cada que lo hiciéramos en memoria de Él. Es la ordenanza que dejó el Señor para nosotros. Son las dos ordenanzas, hermanos, que Dios nos deja en su palabra. Son base de los distintivos bautistas, hermanos. Nuestra regla de fe y práctica, como decimos tener, es la base de nuestra Biblia, la autonomía de la iglesia, las dos ordenanzas bíblicas que deja el Señor en su palabra. También que no necesitamos de mediadores, porque tenemos a Jesucristo como nuestro mediador entre nosotros y el Padre, hermanos. Todo creyente es un sacerdote. De cada manera, hermanos, cada creyente hoy en día es un sacerdote y puede entrar a la presencia de Dios directamente mediante el mediador, que es el Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Y no hay necesidad de ningún mediador humano, como algunas otras religiones lo profesan, hermanos, que debe de uno confesarse o ir con otra persona para que nos dé el perdón y ellos interceder por nosotros ante Dios. No es verdad. Nosotros somos sacerdotes delante de Dios. Nosotros podemos llegar a la presencia de Dios por nuestra propia oración, hermanos. Podemos llegar a hablar con Dios, porque recuerden que Jesucristo vino a perdonar nuestros pecados para dejarnos entrada abierta con el Padre, hermanos. Vamos a leer Primera de Pedro, hermanos, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5
al 9, hermanos, dice la palabra de Dios así. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dice que nosotros venimos a ser sacerdotes, hermanos. Dice la palabra que somos, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Nosotros podemos llegar al trono de la gracia de Dios, hermanos. No necesitamos otro mediador, porque ya está nuestro Señor Jesucristo con nosotros, hermanos. También, hermanos, ciertas características de los bautistas, hermanos, también es que para miembros de la iglesia local, pues aparte de ser salvos, es ser bautizados, cuyos puedan ser miembros de la iglesia. Dice, cada persona salva debe ser bautizada y unirse a una iglesia local. Además, solo los individuos salvos y bautizados deben permitirse como miembros de una iglesia local. Esto lo vimos también ahí en Hechos 2:41 al 47, hermanos, de que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Dice, y los que dice ahí que los que eran salvos se bautizaban en el nombre del Señor. Entonces, hermanos, es parte de los distintivos de la iglesia, que para ser miembros de la iglesia, hermanos, deben de ser salvos y bautizados. También, hermanos, tenemos la separación de la iglesia con el Estado. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 22, hermanos, vamos a leer ahí. Mateo capítulo 22. Versículos 15 al 22, dice la palabra de Dios así. Hermanos, voy a dar lectura, hermanos, aquí dice la palabra de Dios. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces Jesús les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándoles se fueron. Es la palabra de Dios que está separado el Estado de la iglesia. O sea, no podemos involucrarnos con cosas del Estado, porque también reconocemos que las autoridades han sido puestas por Dios, pero dice que las cosas del Estado son aparte de las cosas de la iglesia. La palabra de Dios nos enseña que debemos darle a Dios lo que es de Él, y pues al Estado respetar las leyes que son, ¿verdad? Entonces son separadas estas dos cosas, hermanos, no es una con la otra. También, hermanos, vemos que cada individuo tiene libertad de conciencia. Nosotros como bautistas hemos
predicado y decimos que cada persona tiene su libre albedrío de elegir y decidir por sí mismo lo que desea hacer. Se predica de la vestimenta, se predica de comportamiento, se predica de muchas otras cosas, hermanos, pero cada quien es libre de decidir en su vida si quiere cambiar su manera de comportarse o vivir, si desea cambiar su manera de vestir. Pero hermanos, la palabra de Dios nos dice así, dice: nosotros bautistas creemos en que cada individuo tiene la libertad de creer como su conciencia o su alma le dicte. Una persona no debe ser forzada a creer en nada en contra de su propia voluntad. Pero la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 14, hermanos. Romanos capítulo 14, versículos del 5 al 12, dice la palabra de Dios así, hermanos, lo que nos enseña la palabra. Dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque Cristo está vivo, yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Así que, hermanos, nadie puede obligar a otro a creer de manera diferente, pero la palabra de Dios nos dice que cada uno compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cada uno seremos responsables de nuestros propios hechos, actos y de nuestras propias decisiones, hermanos. Así que hay libertad de conciencia, hay libertad de elección, pero recordemos que para todo hay consecuencia y que Dios nos deja elegir a nosotros, hermanos. Dios no es dictador, no nos obliga. Él es un caballero, nos deja elegir a nosotros, pero tengamos cuidado de lo que elegimos, hermanos. Solamente eso, el Señor nos da la libertad. Y la palabra de Dios nos enseña también que se aceptan dos oficios en la Biblia. Estos dos oficios, hermanos, lo miramos en 1 Timoteo capítulo 3. Dos oficios que la Biblia nos muestra, hermanos, sobre los ministerios a la iglesia. Dice la palabra de Dios así, voy a leer desde el versículo 1 hasta el 13. Dice la palabra de Dios: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles.
Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, aquí vemos que a la palabra de Dios solamente hay dos oficios: el obispo o el pastor y los diáconos. No hay apóstoles, no hay profetas, no hay ninguna otra cosa más. Ya la palabra de Dios nos muestra que estos son los oficios que se aceptan en la Biblia, que se aceptan en la iglesia. Dice, la Biblia enseña que solo hay dos oficios en la iglesia: pastores y diáconos. No hay base bíblica para apoyar la jerarquía de oficios como lo hay en muchas iglesias hoy en día. Lo que hemos visto en muchas iglesias, que ya meten muchos líderes, meten mucho tipo de cosas. Se puede apoyar uno con otros, metiendo algún líder para jóvenes, para los niños o ese tipo de cosas, pero la Biblia menciona que solamente hay dos oficios en la iglesia, y estos, hermanos, son las bases de lo que es a los distintivos bautistas, hermanos, lo que nos definen como bautistas. Es un pequeño estudio nomás, hermanos. De verdad, me hubiera gustado compartirles un poco más, pero sinceramente no, ¿cómo se dice? No pude encontrar más. Sé que me falta un poquito más profundizar sobre el tema, hermanos, pero quería darles los puntos a conocer únicamente, lo que son los distintivos bautistas, para que nos vayan conociendo bien lo que es, hermanos, lo que creemos, por qué lo creemos, y pues que el Señor obre en cada corazón de cada uno de nosotros, hermanos, en lo que necesitemos cambiar. Porque si verdaderamente creemos que la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra base, nuestra regla de fe y práctica, hagámoslo así. Practiquémoslo, hermanos, que los demás puedan verlo. Dice la palabra de Dios que los de afuera, que podamos dar buen testimonio, no solamente a los de aquí, sino a los de afuera de la iglesia también. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pasar al tiempo de oración. No sé si ya mandaron sus peticiones, hermanos, de oración. Vamos a checarlo. Ahorita va a pasar nuestro hermano Irving para guiarnos en lo que es el tiempo de oración, hermanos. Por mi parte es todo. Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar con este pequeño estudio, hermanos. Señor y Padre Celestial, le damos gracias, mi Dios, por su palabra. Señor, gracias por guiarnos, mi Dios, sobre lo que es los distintivos, Señor, bautistas. Mi Dios, verdaderamente, Señor, yo sé que me falta mucho, Señor, para poder mostrar y enseñar, Padre, a profundidad, Señor, sobre el tema, mi Dios. Pero, Padre, Señor, confiando en usted, Señor, y en su poder, Padre, usted hará comprender, Señor, a cada uno de los oyentes, mi Dios, y a mí, Señor, sobre lo que es su palabra, Señor, sobre lo que nos distingue, Señor, como bautistas, Padre, a cada uno de nosotros, mi Dios. Padre, le pedimos que nos guíe, Señor, a poner en práctica verdaderamente, Señor, su palabra, mi Dios, a ser obedientes a ella. Mi Dios, y le pido, Señor, por todos aquellos, Señor, que nos están viendo a través de las redes sociales, Padre, si hay alguno, Señor, que necesite de usted, Padre, pues que mi Dios pueda tomar esa decisión, Señor, de entregarle su vida a usted, Padre. También le pido, Señor, que bendiga a todos aquellos nuestros hermanos que nos están mirando, Señor, que usted obre en sus corazones, Padre, y que les guíe, Señor, les cuide, les guarde, Señor, y mi Dios les ayude a estar presentes, Señor, la próxima vez también aquí, mi Dios. Padre, pongo en sus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.